Listo. Entonces estábamos la clase pasada con este ejercicio de la viga. El quiz básicamente era calcular la longitud de desarrollo de esta barra 2 y de esta barra 3. Entonces vamos a hacerlo por aquí, en este. Entonces vamos a hacerlo como una tablita. La barra número 2 y la barra número 3. Entonces lo primero es cuál es el diámetro de cada una de esas barras. Digamos, la barra número 2 era una barra de 7 octavos y la número 3 era de 3 cuartos. Listo. El gamma T de estas barras, al estar en la parte inferior, ¿sí? Si nos fijamos, están con menos de 30 centímetros de concreto por debajo. Entonces, pues mi gamma T va a ser 1. 1, mi gamma E, como no están recubiertas con epóxico 1, 1, mi gamma S. Entonces, recuerden que el gamma S para barras número 6 o menores es 0.8. Para barras número 7 o mayores es 1.0. El C sub B básicamente es el mismo que calculamos acá. ¿Por qué? Dice el C sub B era la distancia más cercana a cualquier borde. Entonces por aquí, esta de acá arriba aplicaba lo mismo para la barra número 3. Esperen, lo coloco aquí, que vean el cursor. Listo. Esta que calculamos acá aplica lo mismo para la barra número 3 y para la barra número 2. Para la barra número 2, ese 0.059 es un poquito más grande. ¿Por qué? Porque el diámetro, o sea, será 1.5 milímetros más grande, 0.060. ¿Listo? Y pues la separación es la misma. Arriba hay 3 barras, abajo hay 3 barras, pues este S va a ser el mismo arriba y abajo. Entonces C sub B iba a ser el menor de esos dos, es decir, 0.045. Ese no cambia. 0.045 son 45 milímetros. ¿Sí? Pero corroboro. Sí, 45 milímetros. Entonces, este está en milímetros, este está en milímetros. Listo. Ahora el N. Ahí había una diferencia porque esta primera barra, la barra número 2, tenía dos Ns, este de acá y este de acá. La barra número 3, solo uno. Entonces esto iba a ser, la barra número 2 tenía 2, la barra número 1 tenía 1. Y ahora viene el área transversal. Entonces el área transversal es cuántos estribos intenta abrir cada fisura. Entonces, en esta parte solo vamos a tener una fisura, ¿cierto? Y esa fisura intenta abrir una rama de estribo y aquí también una, a pesar de que esté este gancho suplementario. Ese gancho suplementario prácticamente no ofrece ninguna resistencia a esa fisura, solamente los que la atraviesan. ¿Listo? Entonces, podría ser un área de estribo, es decir, 71 milímetros cuadrados, porque estamos hablando de estribos número 3. Entonces, esto va a estar en milímetros cuadrados, 71, 71. El S es la misma separación que habíamos dicho para la anterior, 150 y 150. Y con esto podemos calcular nuestro factor KTR. Entonces el primero me da 9.46 y el segundo me da 18.93. Y calculamos el factor CB más KTR sobre diámetro de la barra. Entonces nos da 2.47 y 3.35. Ahora podemos calcular la longitud de desarrollo. Recuerden que este factor, este último factor máximo debe ser 2.5. Entonces, para el primer caso usamos 2.47, para el segundo 2.5. Y encontramos las longitudes de desarrollo. A mí me están dando 642 milímetros y 549.8, 550. ¿Listo? Si los aproximamos a múltiplos de 50, estamos hablando de 650 y 550 milímetros. Profe, una pregunta. Dime. Lo que pasa es que yo utilicé, digamos, los diámetros que aparecen en la NSR 10
Entonces, digamos que obviamente los decimales cambian y a mí me da 656 y yo lo aproximé a 700 y me sale que mi respuesta está mal. Entonces ahí no me vale el punto. Espérame, ¿con cuánto diámetro de barra? 22.2 y 19.1. 22.2 y 19.1. Espérame, miramos porque entonces ahí sí me toca valerlos. Si está en la norma, sí, me toca valértelos. Profe, disculpe, a mí el KTR para la barra número 2 me dio 2.45 también utilizando los diámetros de la norma. No sé si de pronto algún compañero también le haya dado ese 2.45. Listo, déjame ya reviso. Entonces, 19.1 y 22.2. Listo. Entonces, hagamos la longitud de desarrollo sería, todo esto vale 1, entonces sería FY 420 por 22 dividido entre, yo creo que era por acá, 1.1 dividido entre 2.5 dividido entre la raíz de 28. Y todo esto multiplicado por 22.2. Entonces me da, espérame, este creo que es lo que está mal acá. Me da 640.75. Esta, la longitud de desarrollo. Profe, a mí Dime. la longitud de desarrollo para la barra 3 me da 439. Listo, espérame un segundo. Sí, Estos son profe, me los sale gamas. 440. 440, listo. Vamos, estos son los A mí me da gamas. 441. Listo. Este es 2.47. Profe, el sí sube ese no es punto 8 Para la barra número 2 es 1. para la 3, profe. Yo hablo, digamos, de la 3. De Para la... la 3 sería Me 1 da por 1. 439. Listo, ya lo revisamos. Entonces sería 1 por 2.5 por Y a mí F. SK, el de 247 me da 2.44. Listo, entonces sería CB 45 más 9.46 dividido entre 22.2. 2.45, ¿sí? Pues a mí me da 2.44 porque el KTR lo tomé como 9.47, que es lo que, o sea, no como 9.5, sino como 9.47, por los decimales. Ok, ya miramos KTR 40 por 71 sobre 150. Entonces para ese sería 40 por 71 dividido entre 150 dividido entre 2. No, 9.47. Sí, Sí, a mí me da igual. listo. Entonces, si fuera 9.47, sería 9.47 más 45 dividido entre 22.2. 2.45. Ahí está. Listo. Pero bueno, qué pena ser tan insistente, pero es que digamos, no sé si también se cambió el diámetro del estribo, según la norma es 9.5. Espérame. Diámetro del estribo. A ver. 9.5. Sí, tienes razón, debería ser 9.5. Entonces, si el diámetro es 9.5, aquí está, con 9.5, mira. Ah, bueno, es que está aproximado, yo lo tomé como punto, bueno, como no 45, sino 44.7. No creo que cambie mucho. Espérate a ver, ¿dónde está ese punto 44.7? En el S. No, no creo que cambie mucho. Espérate a ver. Esta longitud me da 653.
420 por 22.2 dividido entre 1, dividido entre... Ah, no, espera un segundo. 2.45 dividido entre la raíz de 28 me da 653.8. Listo. Y este segundo sería 40 por 71 dividido entre 1. Este me da 18.93. Este está bien. Este está bien. Este está bien. El N. Este de aquí, vamos a ver cuánto nos da. Debe dar mayor, debe dar 2.5 también. Entonces eso B da 45 más 18.93 dividido entre 150. 0. Espérame un segundo. La embarré. 45 más 18.93 dividido entre 19.05. Eso me da 3.35, lo mismo, 2.5. Entonces esta creo que sí no tiene error. 0.8 por 420 dividido entre 2.5 dividido entre la raíz de 28 y todo multiplicado por 19.1. 485. Profe, ¿y lo dividió por el 1.1? No. 441. Sí, profe, me da 439. Entonces la respuesta sería, este sería 600, 700 y este sería 450. Esto sería 700 o 450. ¿Listo? 700 y 450. Bueno. Y por Sí, otro profe, lado, porque esa respuesta, al poner esa respuesta, sale que no la tuve bien. sí, es que creo que entonces la califiqué mal. O sea, yo la había hecho con la otra fórmula, entonces pues obviamente me quedó mal. Profe, pero digamos, a mí sí me había dado 642. Pues 641 creo que fue lo mismo. Chicos, regálenme 5 minutos por favor, que el nene tuvo un accidente y ya vuelvo. Qué pena. Vale, pues.
Listo, chicos, qué vergüenza. Ya. Bueno, ¿en qué estábamos entonces? Estaban haciéndome unas preguntas. Sí, profe. A mí el ¿qué? La longitud de desarrollo de la barra 2 me da 642. Sí, pero debe ser por lo que calculaste con DB de 22 y 19.05. Pues es que digamos, yo la ecuación o sea, el término CB más KTR sobre DB Ujú. lo hice con 0.045 más 0.0040947 sobre 0.022225, ¿sí? Y me da 2.476. Y al poner eso en la ecuación de longitud de desarrollo, pues da 642, profe. Sí, espérate, entonces verifico. El KTR me dices que te dio 9.47, ¿cierto? Sí, señor. Entonces sería 0.00947 sobre 22.225 dividido entre mil. Me da 2.45. ¿Sí? ¿Sí te da? Sí, sí, señor. Entonces 2.45. Si usas el 22.225. Entonces al meterlo tú aquí a la expresión te tiene que dar 653. No, no hay otra forma. Bueno. Y esta es la longitud de desarrollo normal. Si usamos la simplificada, para el primer caso que lo hice con el diámetro que no es, a mí me da 1027, pues la aproximo a 1050. Y la segunda me da 720, que la aproximo a 750. Con el diámetro corregido sería 1036, que también se aproxima a 1050. Y la otra sería 720 dividido entre 19.05 por 19.1. 722, 721.8. ¿Sí les dio eso? Sí, señor. Listo. Entonces voy A a mí valer. para el segundo de la simplificada es que no lo tomé como 1.7, sino como 1.65 que está creo que en la A6, es que no recuerdo dónde fue que saqué. Y me mm, da 1067 y lo aproximé a 1100. no, digamos que. ¿A ¿Dónde está eso? Me da 1.67 porque eso es lo que da el exacto. Pero la norma tiene un valor. Hay que decir, no lo puedes cambiar. Entonces, ¿de dónde sale ese 1.65 aquí? Que yo lo calculé a mano y me dio 1.65. Y les dije, la norma lo pone como 1.7. Ah, listo, profe. Tenías que usar 1.7. Listo. Entonces, pues voy a valerles los resultados que estén, ya sea el 650 o el 700 o el 550 y el 450. Voy a valerlos ahí como para. Porque en sí, en teoría, el resultado real debe ser el de negro, no el de rojo. Bueno, entonces, ese sería como la solución del quiz. No sé qué más preguntas teníamos. Teníamos
Bueno, la longitud de desarrollo de esas barras, que eran las 4 primeras preguntas. El esfuerzo admisible del concreto de atracción dijimos que era entre el 7 y el 15%. Vamos por acá. La longitud de desarrollo hace referencia a la influencia del concreto adyacente a la barra. La longitud de la barra número 5 es 560. La longitud de un paquete de 3 barras es simplemente, eso lo habíamos dicho, que cuando tenía, un segundito, cuando teníamos un paquete con 3 barras, aumentábamos la longitud de desarrollo en un 20%. Entonces simplemente era coger 560 por 20% por 1.2 me daba 672 milímetros. Y la longitud en compresión no podrá ser menor a 200. Entonces pues estaba sencillo, excepto por la cuestión de los diámetros aquí de la barra. ¿Listo? Entonces por hoy vamos a valer las dos respuestas, pero en teoría la respuesta correcta debería ser con el diámetro exacto. Con esta la respuesta en negro. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, o sea que siempre vamos a trabajar para todo con el diámetro de la norma, ¿cierto? Sí, sí, o sea, lo que está correcto es este diámetro de esta tabla que sale en la norma. Si Ah, ok. cualquier otro diámetro, pues no nos sirve. Tiene que ser con el de la norma. Ok, profe, gracias. Listo, chicos. Entonces veníamos hablando de longitud de desarrollo en tracción. Listo. Ahora, continuando con el tema, pues entonces decimos, bueno, para que una barra desarrolle, tiene que cumplir longitud de desarrollo a partir de sus puntos críticos. ¿Qué pasa cuando no alcanzamos a cumplir esos puntos críticos? Por ejemplo, fíjense esta barra azul que va a ser colocada para suplir una demanda de momento negativo en una viga. A partir de la cara de la columna, según la norma, yo tengo que desarrollar longitud de desarrollo hacia adentro de la columna. Si esto es una barra número 7 como la del ejemplo anterior, ¿sí? Una barra superior, es decir, un 30% más por la cantidad de concreto por debajo, entonces yo necesito más o menos 800, 900 milímetros. Si esta columna no tiene 900, mínimo 960 milímetros de sección, pues no voy a poder desarrollar esa barra. Lo que sucede es que tener una columna de 900 milímetros es considerable, ¿no? Siempre es importante. Si tuviéramos una columna de 500 milímetros, la barra se sale. La barra no cabe aquí en la columna. Entonces lo que hacemos es generar un gancho. Le hacemos un doblez en el extremo de la barra y entonces ya la longitud de desarrollo no va a ser solo por fricción lateral, sino que además vamos a tener aquí unos empujes sobre el gancho que nos van a ayudar a controlar la extracción de la barra. Entonces, ¿qué tipos de anclajes tenemos nosotros? Ganchos estándar, cabezas de anclajes o anclajes mecánicos. Entonces, vamos a mirar uno. ¿Qué es un gancho estándar? Entonces, es un gancho con unos doblez a 90, 135 o a 180 grados. Esto entonces aquí está a la parte derecha nuestros tres ganchos. Un gancho a 90 grados, a 180 y a 135. ¿Cuál es la idea? Que al realizar el doblez y llegue la tracción a nuestra barra, por aquí todo el concreto que está en contacto con este gancho genere una resistencia al arrancamiento que nos ayude a suplir lo que nos hace falta de longitud de desarrollo. Estos ganchos pues tienen una normativa para sus diámetros de doblado, para sus longitudes mínimas de doblado para estos ganchos. ¿Listo? Ahora, ¿en qué caso vamos a usar esos ganchos? Nosotros recuerden que tenemos dos tipos de refuerzos en una viga, por ejemplo. En una viga vamos a tener el refuerzo principal, que son los de momento, o el refuerzo transversal, que es el refuerzo casi que secundario. ¿Listo? Para los refuerzos principales, por lo general usamos ganchos de 90 o de 180 grados. Para los refuerzos secundarios podemos usar de 90, 180
y preferiblemente 135. Es como el que ha probado ser más efectivo sísmicamente. Ahora, ¿dónde están esos datos? Pues todos esos datos están en la norma, en C71 y C72. Aquí hay como una tabla de resumen que yo les he hecho para determinar, digamos, el diámetro de doblez. El diámetro de esta barrita. ¿Para qué? Para que el doblez sea sencillo y no se generen concentraciones o fallas a lo largo del doblez de la barra. ¿Ya? No lo pueden hacer con cualquier diámetro. ¿Por qué? Porque si lo hacen con un diámetro menor, en estos puntos que son los que más se estiran, vamos a tener concentraciones de esfuerzos que van a llevar la barra a fluencia. Entonces vamos a encontrar puntos débiles en estos ganchos. Por eso tenemos que garantizar un diámetro de doblez de la barra. Entonces depende del ángulo y del diámetro de la barra. Aquí está para un ángulo de 90 grados y estos diámetros de barra tienen o 6 veces el diámetro de la barra, u 8, u 10, dependiendo de lo que estamos buscando. La extensión recta es la parte del gancho que va desde el diámetro del doblez hacia adelante. ¿Sí? Esa es la parte adicional que se tiene que dejar como mínimo para que el gancho en realidad tenga aporte al arrancamiento de esa barra. Y lo último es la longitud total del gancho. ¿Listo? ¿Claro? ¿Hasta ahí? Sí, señor. Profe, yo tengo una pregunta. Dígalo. Usted dice que para los flejes el mejor gancho es el que está a 135 grados y para el refuerzo principal, ¿es mejor el de 90 o el de 180 o es igual? El de 90 es mejorcito, me parece a mí. Gracias, profe. Porque resulta que cuando tú tienes esto, un nodo viga columna, chan, chan, entonces pues tu columna va a llevar unos refuerzos y tu viga otros. Van. Tienen los estribos de esto, los de la columna y por acá vienen los de la viga. La viga viene por acá. Chun, 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 y llegan hasta acá. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Si yo coloco un gancho a 180, entonces si tienes un gancho a 180, a ver, se me perdió el mouse esta vaina, ya. ¿Qué sucede? Cuando empieces a demandar sísmicamente este nodo, todo el concreto de esta zona puede salirse por entre los estribos. Ahora, si yo lo que hago es un doblez a 90 grados, estoy dándole un poquito más de apoyo a este concreto interior del nodo para que cuando empieces a demandar el nodo en el rango inelástico no vaya a salirse del núcleo. ¿Listo? Entonces yo preferiría los de 100, los de 90 grados. Listo, No profe. entendí bien dónde irían los de 135. En los estribos, clave. Entonces cuando coges un estribo de estos, ya, y lo miras, tienes, digamos, 4 barras de refuerzo principal, viene tu estribo, tan, 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 tan. Pues ese estribo lo cierras acá con unos ganchos aquí a 135. Entonces viene este por acá y viene este por acá. ¿Listo? Ah, listo, Entonces, profe, gracias. cuando lo abres, cuando te llega el estribo ahora, te llega algo así. Y tú simplemente abrazas esta barra con esos estribos. Listo. Entonces, pues aquí está esta tablita muy resumida de lo que dice la norma. La imprimen y la guardan por allá en su oficina de diseño cuando necesiten hacer planos. ¿Qué pasa con el ACI 318? Pues tiene más o menos esta misma tablita, un poco, pues aquí con un dibujito mucho más claro, mucho más completo. Aunque la tabla está resumida, pero está casi igual. ¿Sí? La cosa es que pues los diámetros aquí están en milímetros, creo, de 10 a
de 10 milímetros a 25, de 29 a 36, ¿cierto? Y yo aquí los tengo pues en diámetro de la barra. Bueno, entonces este de aquí es para doblez a 90 y a 180 para refuerzo longitudinal. Y esta segunda tabla es para doblez de estribos. Barras para estribos a 90, 135 a 180. Lo mejor son 135 para comportamiento sísmico. 90 y 180 no tienen muy buen comportamiento. Bueno, y aquí está la misma tablita de la 6318 con sus ganchos de 90, de 135 o de 180 para estribos. Ahora, esa es la primera opción, poner unos ganchos. La segunda opción es colocar unas cabezas en barras corrugadas, ¿sí? Entonces, en el extremo de la barra le vamos a soldar un elemento de acero. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta la soldabilidad de estos dos perfiles, no pueden soldar todos los aceros con todos, sino tienen que tener en cuenta que si su barra de refuerzo es de cierta calidad, tiene una soldabilidad con ciertos materiales. Toca buscar eso. De tal forma de que la soldadura no vaya a cristalizar ni la lámina ni la barra. Entonces, lo que hacemos es colocarle un tope y la condición es que el área tiene que ser como mínimo 4 veces el área de la barra. ¿Listo? Esa es la única condición. Entonces, están pues unas tapitas cuadradas, circulares, bueno, también pueden ser roscadas, pero entonces al ser roscada, esta barra tiene que hacerle un trabajo aquí en el extremo para generar la rosca y esa rosca tiene que tener una cantidad de hilos mínima para garantizar el FY de la barra, ¿sí? Eso ya es como más teoría para estructuras metálicas, pero en base a eso se pueden aplicar acá. ¿Cómo determinamos cuál es la cantidad de hilos mínima? Con el ACI ISC 36016, que es la norma americana de aceros. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tengo una barrita de 5 octavos, su área es 199 milímetros cuadrados. Si este es el área, tengo que colocarle como mínimo 4 veces esta área, es decir, 796 milímetros cuadrados. Si coloco una lámina de 30 por 30, estoy cumpliendo la norma y no necesito hacer gancho ni nada de eso. Bueno, hay que tener muchas más consideraciones de diseño que esta. Por ejemplo, el diseño del pandeo de la placa, el diseño del aplastamiento del concreto. Pero son más cositas orientadas hacia el diseño de estructuras metálicas, para que las profundicen después cuando estén ya trabajando. Mm, listo. ¿Alguna preguntita de estas cabezas corrugadas? No, señor. Vale. Ahora, la última opción son los anclajes mecánicos. ¿Qué son anclajes mecánicos? Son unos mecanizados especiales para las barras que pues, no tienen tanto boom acá en el país, ahorita que están despegando y son muy buenos para, para este tipo de soluciones, porque pues, indirectamente pueden implicar un ahorro de material o no, dependiendo del número de barra. Entonces tenemos distintos tipos de conectores. Esto lo saqué de la página de Ramalsa, que es como una de las empresas que han empezado desde hace tiempo ya a trabajar con conectores. Entonces tenemos conectores extruidos, barras con cabeza, empalmes roscados, empalmes de tornillo, pueden coger cualquiera de estos. Esos conectores que tienen que exigir ustedes, los ensayos de laboratorio. El fabricante debe proveer los ensayos propios de laboratorio de esos conectores acá en el país con las normativas referentes a esos conectores. ¿Listo? Si no los tienen, ni los compren porque la interventoría no se los vale. ¿Cómo se diseñan estos conectores? La idea es que, recuerden que buscamos nosotros, que nuestra barrita corrugada en el concreto pueda desarrollar FY sin que se presente deslizamiento entre el concreto y el acero. ¿Ya? Entonces, asimismo, también buscamos que tengamos un entrave
ya sea realizado con un alambre o con el concreto que está entre dos barras, que nos permita transferir la fuerza de una barra a la otra sin tener pérdidas de carga. Bueno, ¿qué sucede? Si yo tengo unos empalmes acá, chin y chin, tengo que empalmar esto. Estoy perdiendo casi que esta longitud de la barra superior. ¿Mm? Es una longitud extra para poder garantizar el empalme. Si yo en vez de perderla hago el corte y uno estas dos barras en una sola por medio de un empalme mecánico, pueda que a nivel barras, no sé, número 7, número 8 en adelante, pueda ser un ahorro significativo, porque la longitud de empalme es muy alta. Ahorita vamos a ver, ¿sí? El problema es que esto pues no es tan usado en el país. No sé si digamos que los requisitos de personal calificado o de maquinaria para poder hacer las roscas de las barras pueden encarecerlos un poco, pero en el largo plazo pueda que sea mejor para su obra este tipo de empalmes. Que son empalmes que sí o sí van a estar transmitiendo la carga óptimamente. Pero bueno, eso es una discusión ahí económica, si lo hacemos siempre acá en las obras. Ustedes saben que muchas veces preferimos malo por conocido que bueno por conocer, entonces bueno, es un poco complicado el manejo de esto en las obras. ¿Dónde se usa mucho? En pilotes. En pilotes se usan mucho este tipo de conectores de acá. Donde van las barras de los pilotes, digamos, van a meter, hacen un hueco, chun, 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 en el terreno, con un tornillo acá. Sacan ese terreno, lo llenan de bentonita. Esto le colocan aquí por dentro algo que se llama bentonita. Y entonces, antes de fundir su pilote, tienen que colocar el refuerzo. Entonces, bajan la malla de refuerzo, que son unos espirales aquí con unas barras en circular. ¿Y qué pasa? Pues esto, las barras acá en el país se consiguen de 12 metros. Y un pilote puede llegar a 40, 50 metros. Entonces, ¿cómo hacen? Pues en cierta parte los empalman. Los empalman. Y así pueden lograr su longitud. ¿Listo? Los empalmes los pueden hacer o por traslapo o con estos anclajes mecánicos. Entonces, para esto sirven mucho esos anclajes mecánicos. ¿Sí? Entonces, cogen, bajan su pilote, meten el tubito, creo que meten un tremi por allá, chun, 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 y empiezan a rellenar de concreto esta vaina. Y el concreto sube, desplaza la ventonita y queda fundido el pilote. Entonces, para eso usan mucho estos anclajes. Ah, condiciones que ustedes tienen que verificar: que el anclaje resista 1.5 veces el FY de la barra en tracción. Siempre tiene que ser así. ¿Para qué? Para garantizar que la falla se dé en la barra y no en el anclaje. Ahora, hago una pregunta a estos empalmes mecánicos. A ver. Listo. Está la presentación aquí. Entonces, pues ese es el otro tipo de anclaje que tenemos. ¿Qué sucede? Cuando nosotros metemos allá el ganchito, ras, tenemos que garantizar como mínimo una longitud de desarrollo, pero pues esta vez un poco más pequeña. ¿Por qué? Porque no necesitamos a partir de este punto toda la longitud de desarrollo, sino una parte, ya que este gancho de acá pues va a presentar alguna resistencia a la extracción. Esta longitud de desarrollo para los ganchos, fácil. 0.4 si sub E, FY, raíz de F'C por el diámetro de la barra. Y listo, esa va a ser la longitud mínima para un gancho estos. La longitud de desarrollo del gancho. Ahora, nunca va a ser menor a 8 veces el diámetro de la barra o 150 milímetros. Entonces, por aquí abajo
hago el cálculo para una barra número 7. La longitud de desarrollo sería 0.4 por 1, ¿sí? Por 420 por 22.2 sobre la raíz del concreto, que no lo tengo ahí. Ven a ver cuánto era. Eh, Profe, ese SISUB es el mismo del que depende del epóxico. sí, señor, ese es el mismo que depende del epóxico. Vale. Digamos, ya, este es para un concreto de 21. Entonces por aquí va sobre 1 por raíz de 21. Me da 488. ¿Cuánto nos había dado la longitud de desarrollo normal para esa barra? Esta es la del quiz. Una barra número 7. Entonces estamos por acá. Dijimos 700 milímetros. ¿Ah? Con el gancho solo tengo que colocar 490. 500. Estoy ahorrando 20 centímetros. ¿Listo? Para eso sirven los ganchitos. ¿Cuál va a ser la longitud total de su gancho? Pues va a ser los 488 más el recubrimiento aquí para la parte posterior. Y esta distancia sería la longitud desde aquí, desde el punto de desarrollo, hasta aquí con el recubrimiento, el ancho mínimo de la columna. Toca verificar que nuestros ganchos logren desarrollar dentro de la columna. Si no lo hacen, pues va a ser un pequeño problema. Ahora, vamos a discutir algo sobre este 12 diámetros de la barra. Nosotros podemos calcularlo, una hojita de Excel tan sencillo, pero hay una técnica muy buena que ayuda para este. Son valores un poco más altos, pero nos van a servir. ¿Cuál es la técnica? Cogemos el número de la barra y lo multiplicamos por 5. Esta va a ser la longitud del gancho en centímetros. Por ejemplo, si es una barra número 7, tengo que colocar 35 centímetros. Si es una barra 8, 40 centímetros. Estos valores con esta fórmula por lo general son mayores a 12 veces el diámetro de la barra que pide la norma. ¿Listo? Entonces, por aquí está cómo puedo reducir yo esa longitud de desarrollo de los ganchos dependiendo del tipo de ángulo, ¿sí? Dependiendo del diámetro de la barra y del recubrimiento lateral o el recubrimiento más allá del gancho. ¿Qué es el recubrimiento lateral? Entonces, por aquí en la parte de arriba vemos un refuerzo dentro de un nudo viga columna y aquí en la parte superior esta barra va a tener un recubrimiento. Ese es el recubrimiento lateral. Pero al fondo de la barra, como tengo mi gancho, este gancho pues debe estar por dentro de la columna. Y ese gancho también va a tener un recubrimiento que es lo que la norma llama un recubrimiento más allá del gancho. ¿Ya? Si esos recubrimientos cumplen estas dos condiciones para un gancho de 90 grados, yo puedo multiplicar esa longitud LDH de anclaje del gancho por 0.7 y obviamente pues va a reducir un poquito. Si estamos hablando de otra condición con el mismo ángulo de 90 grados en el cual tenemos estribos perpendiculares y longitudinales en el nodo a máximo 3 veces el diámetro de la barra de espaciamiento, podemos dividirlo por 0.8. Si tengo ganchos de 180 con esta condición de estribos, 0.8. Y cuando se tiene una cuantía, cuando colocamos una cuantía a la flexión mucho mayor, pues que la cuantía requerida. Entonces, eso también nos ayuda a reducir un poquito la longitud de desarrollo. Bueno, entonces, de esta forma ustedes pueden ahorrar material según la norma. A ver, ¿cómo sale en el ACI 318? Entonces, en el ACI 318, ese LDH lo calculan de esta forma, con estos 4 factores de sí y pues estas propiedades, este 23 y este diámetro de la barra 1.5. ¿Qué sucede? Este C sub E es el mismo, concreto con epóxico. C sub R es el factor de confinamiento del refuerzo. Si nuestro refuerzo está confinado, cuando veamos diseño sísmico, vamos a ver que es un confinamiento, pues podemos reducir, ampliarlo o dejarlo como está, ¿cierto?
Por aquí tenemos algo, la ubicación de la barra, ¿sí? Cuando terminan dentro del núcleo de la columna con un recubrimiento de tanto, o cuando tiene un recubrimiento normal de tanto, y cuando no se cumple, pues vale 1.25. Y por aquí abajo tenemos una C sub, este es el, ¿cuál es este? 1, 2, E, R, O y C, C sub C. Este C sub C, pues depende de la resistencia del concreto. ¿Listo? Pero esto es solo para el ACI. Recuerden que esto es del ACI, se los muestro, mm, como para que tengan ahí claro el conocimiento de dónde sale, de por qué van a cambiar esos factores. Y por aquí tenemos unas ayudas, o de nuevo el profe Segura tiene esos valores tabulados, ahorita vamos a verificarlos. Y por último vamos a ver el tema de empalmes. ¿Qué horas son? Son las Profe, yo tengo una duda. 12. Sí, dime. ¿El LDH incluye la curva de giro de la varilla? No, por lo- sí, sí, perdóname, sí la incluye. O sea, pues es que uno en obra no se pone a medir eso tan exacto. O sea, que exactamente hasta cuando empiece aquí en la curva, no. Uno coge y manda esto hasta acá, ¿sí? Y este va a ser mi LDH, tomando hasta la parte exterior del gancho. ¿Sí? Ah, listo, profe. Y digamos, esa fórmula que usted nos dice del número de la barra por 5 ¿aplica para ganchos a 90 y a 180 también? No, esto es solo ganchitos a 90. ¿Y hay alguna así para ganchos a 180, profe? La verdad no la conozco. Conozco esta de los ganchos a 90, pero los de 180 no la conozco. Listo, profe, gracias. Vale. Entonces, eso en cuanto a ganchos de anclaje. Por último, necesitamos pues los empalmes. Resulta que, como les dije, nosotros tenemos barras de 6, 9 y 12 metros. Y si tenemos una viga entre esas distancias, o cortamos una barra de 12 metros, o dependiendo de la disponibilidad, juntamos dos barras de 6, un montón de cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí arriba podemos ver cómo tenemos una longitud de 8 metros y tenemos que colocar las barras, solo tenemos barras de 6 metros. Entonces lo que hacemos es un empalme. Un empalme es una conexión entre las dos barras que lo que me busca hacer es transmitir la fuerza de una barra a la otra para tener una continuidad en el sistema. ¿Sí? Entonces, por aquí está mi barra, tengo una barra número 6 de, no sé, 5 metros, y le adjunto una de 2 metros para llegar a los 8, 2 o 3 metros. ¿Sí? Y esta va a ser la longitud de empalme. Toda la transferencia de carga va a ser por ese empalme. ¿Cómo se hace esa transferencia de carga? Primero, con bi- bichiroque, chiriloque, no me acuerdo cómo es que lo llaman los maestros, que es como una puntica así, aquí es filuda. Y eso lo cogen y amarran esto con un alambre y le meten el bichiroque y lo tuercen. Eso queda ahí fijo, fijo, no lo desbarata nadie. Opción uno. Opción 2, por concreto adyacente. Yo puedo tener dos barras separadas sin que se toquen, y los núcleos de extracción de cada una de las barras se van a intersectar en esta parte central. Esta intersección va a ser la encargada de la transferencia entre un núcleo de extracción y el otro. Bueno, o el último, pues son los anclajes mecánicos, los que estábamos viendo ahorita. Viene su barra, viene la otra, y le colocamos un anclaje mecánico que las junte a ambas. Esas son las tres opciones de empalmes que tenemos. Entonces vamos a ver cómo sacar los empalmes de refuerzo. Entonces aquí están traslap, unión soldada o unión mecánica. Listo. Es mandatorio que ustedes, como diseñadores estructurales, indiquen dónde van los traslapos de sus barras. ¿Listo? Por ley, vea, aquí dice. En el refuerzo solo se permite hacer empalmes en los lugares indicados por el ingeniero estructural. Ustedes tienen como ingenieros estructurales conocer dónde hacer esos
esos empalmes. Y esto debe estar explícito en los planos de obra. ¿Dónde es bueno hacer empalmes? En los puntos donde el momento sea más cercano a cero. Esos son los puntos más propicios para hacer esos empalmes. Bueno, entonces dice, cuando sea posible deben hacerse lejos de los sitios de máximo esfuerzo a tracción. Ahí está. Entonces, por ejemplo, para el refuerzo inferior, tengo que hacerlos aquí donde estamos casi que en cero el momento. Esos serían los mejores puntos para hacer unos traslapos. Pues aquí están los empalmes por traslapo. Entonces son los más usados, los más económicos, fácil en todas las construcciones, y el conector de la barra será el concreto que rodea el refuerzo o el empalme con el cable y el chiriloque del maestro. ¿Hasta qué barras está permitido ese tipo de empalme? Hasta las barras número 11. ¿Listo? Entonces dice, para que los esfuerzos se transmitan de una barra a la otra es preferible que estén lo más cerca posible entre ellas, incluso en contacto. La NSRI estipula que las barras empalmadas a flexión no deben estar separadas más de 150 milímetros o un quinto de la longitud de empalme requerida. ¿Listo? Entonces, de esa forma, esta condición, este corolario es para este tipo de empalme. Barras que no se tocan. Si se tocan las barras, simplemente pone su empalme y amarra eso bien con el chiriloque y ya. Empalmes en barras a tracción, entonces, dice. ¿Cómo calculo yo un empalme de una barra a tracción? ¿Dónde tengo barras a tracción? En las vigas. Entonces, la longitud mínima del empalme a tracción por traslapo debe ser 300 milímetros o una vez la longitud de desarrollo para clase A o 1.3 para clase B. Esta LD tiene que ser sin factores de reducción. Los factores que veíamos ahorita de reducción de la longitud de desarrollo no se deben incluir acá. Ahora, ¿qué es un empalme de clase A? Entonces dice, cuando se suministra el doble del refuerzo requerido a flexión y se traslapa máximo la mitad del refuerzo en esa zona. Entonces, ¿qué quiere decir? Por aquí a la derecha, el área requerida estamos colocándole el doble. Si me pide colocar 4 barras, le pongo 8. Si me pide colocar 10 barras, le pongo 20. Entonces es un poco antieconómico tener un empalme clase A. ¿Ya? Entonces nos vamos con el empalme clase B, que son todos los que no son clase A. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Podemos estar empalmando barras de diferente diámetro. Si eso sucede, ¿sí? Si la barra de la izquierda es de 7 octavos y la de la derecha es de 1 pulgada, por ejemplo, entonces la longitud de empalme se va a calcular como la mayor entre la longitud de desarrollo de la barra de mayor diámetro y la longitud de traslapo de la barra de menor diámetro. Bueno, ese sería el empalme para barras de tracción. Para barras de compresión, mínimo 300 milímetros y se calcula con esta fórmula. FY por diámetro de la barra o FY menos 24 por el diámetro de la barra para otros aceros. ¿Listo? Sí, esa sería como la longitud de desarrollo de la barra de compresión. Pero entonces aquí viene la pregunta de la columna. Supongan que ustedes tienen esta columna de acá. Y a esa columna pues le llega un sismo que va a efectuar unos desplazamientos hacia una dirección o hacia la otra. ¿Qué sucede? Cuando hacemos eso, digamos cuando vamos en la dirección S positiva, el diagrama de momentos es este de acá. Entonces, como vieron en su curso de análisis 2, el refuerzo tiene que estar por la cara izquierda. Aquí pongo el refuerzo. Entonces, esta barra se comporta a tracción y la de la derecha a compresión. Cuando el esfuerzo se invierte, cuando la fuerza se invierte del sismo, pues quedamos con la condición del diagrama de momentos verde. Entonces, la barra verde, en este caso, se va a poner a tensión y la barra roja en compresión. ¿Qué pasa si ustedes diseñan todas con compresión? Cuando llegue la tracción del sismo, pues no van a cumplir requisitos de empalme. ¿Sí me hago entender? Entonces, debido a la
variabilidad de las fuerzas sísmicas que no pueden estar en una sola dirección, pues nosotros podemos considerar que la longitud de empalme siempre va a ser la de tracción. ¿Alguna pregunta hasta ahí o todos claros? Bueno, ¿qué pasa en el ACI 318? Pues la longitud a compresión cambia el factor. Aquí tenemos punto 23, por ejemplo, y en el ACI 318 se vuelve punto 13. ¿Por qué? Pues debido a que tenemos aceros de alta resistencia, ¿cierto? Mayores a 420 megapascales, nos toca mirar cuál es la fórmula para esa longitud de desarrollo a compresión. Y el último, bueno, el siguiente son empalmes por unión soldada. Entonces aquí vemos tres tipos diferentes de empalmes soldados. ¿No? Pero necesitamos que esos empalmes sean escalonados entre ellos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo tres barras. Esta es la 1, esta la 2 y esta la 3. Los empalmes soldados tienen que ser escalonados cada 600 milímetros. No puedo tener empalmes en la misma línea. Entonces, por ejemplo, aquí empalmo estas dos barras, luego las otras aquí a 600, luego las otras aquí a 600. ¿Listo? Condiciones, esa soldadura tiene que ser especializada. No vamos a traer al maestro de ornamentación a que nos haga esa soldadura porque los electrodos que él maneja muy seguramente no van a servir. ¿Cierto? Entonces toca tener a personal calificado para estos empalmes por soldadura. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, cuando usted habla de empalmes, a tracción y dice que, no sé, eh, digamos, si es clase A o clase B, se utiliza sin factores de modificación, ¿a qué se refiere? Esta longitud de desarrollo que te piden acá, tú la calculas como. Nos toca volvernos a la clase anterior. Lo calculas con esta tabla, por ejemplo. ¿Sí? O si es la de compresión, lo calculas con esta fórmula. ¿Qué sucede? Esa longitud de desarrollo tú la puedes reducir por ciertos factores, que son estos de acá, digamos, para la de compresión. Si cumples estos requisitos, tú puedes reducir esa longitud de desarrollo. Pero ¿qué sucede? Para esto de acá no puedes usar, el único requisito es que no puedes usar esos factores de modificación. ¿Listo? A eso se refieren esos factores. Entonces, tiene que ser la longitud de desarrollo que hemos calculado hasta el momento acá, sin factores de reducción. Listo, profe, gracias. Pues aquí venía pues, la unión soldada y el último que son los empalmes mecánicos. Aquí están un dibujito de los empalmes mecánicos, los de tornillito, los pernados, ahí están. Eh, y de nuevo, pues aquí está la bibliografía del profe Segura. Entonces vamos a calcular nuestras longitudes de desarrollo para nuestra barrita, suponiendo que estamos haciéndolo para un gancho. Bueno, entonces estábamos por acá y vamos a colocarle gancho a la barra número 2. Entonces esta barra número 2 es una barra inferior, algo así. ¿Mm? Es una barra de caos. F'C de 28, Fy 420, listo. Entonces miremos a ver cuál es la fórmula de longitud de desarrollo de la barra. Un gancho. Entonces venimos por acá. Aquí ya tenemos los ganchos.
y decíamos que esa longitud de desarrollo esta tendría que ser 0.24 si equivale 1 Fy sobre raíz de F' por el diámetro de la barra. Entonces, LDH va a ser Fy por la raíz de F'C por el diámetro de la barra por 0.24. Listo. Entonces, para esa barra número 7 decimos 420 por 22.2 sobre la raíz de 28 por 0.24. Entonces me está dando 422 milímetros. Listo, cuando yo llegué por acá a mi nudo, viga columna, voy a dar por acá mi columna. Uy, eso quedó horrible. Voy a dibujar por acá mi columna. Chan, acá. Y aquí para allá está mi viga. Entonces ya sé que esta LDH, colocar aquí en azul, desde aquí hasta aquí, como mínimo son 425, por ejemplo. ¿Este gancho cuánto sería? Pues 7 por 5, 35, 350 milímetros. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el ancho mínimo de esta columna? Entonces, el ancho mínimo sería 425 más el recubrimiento exterior. Digamos que sean 2 centímetros. Entonces, son 425 milímetros más 20 milímetros. Entonces, 465, 45, perdón, milímetros. Ese es el ancho mínimo de esa columna. ¿Listo? Ese es el ancho mínimo. Ahora, ¿qué más necesitaríamos de esto? No veo nada más así como difícil. Y digamos, es importante determinar, colocar en sus planos, cuando estén ya con sus planitos, colocar una tabla de ganchos. Tabla de ganchos. Donde salga pues el número de la barra, el tipo de gancho y la longitud. ¿Ya? Entonces la longitud sería pues de pronto este y determinar cuál es el mínimo embedido. Y con eso ya ustedes pueden permitir que la interventoría verifique su plano. Pues, si se dan cuenta, la longitud de anclaje con gancho es súper fácil de calcular. Por acá teníamos las láminas, las tablitas, longitud adicional de anclaje. Y ahora los empalmes. Entonces supongamos que tengo dos barras número 7. Número 7. Y que este va a ser un empalme clase B. Entonces mi empalme tendrá que ser 1.3 la longitud de desarrollo de esa barra número 7. Pero ¿cuál longitud de desarrollo? No va a ser esta de acá, no señor, porque esta es para el gancho. Tiene que ser la longitud de desarrollo total, es decir, 700, por ejemplo. Digamos, necesitaríamos 910 milímetros de longitud de empalme. Casi un metro de varilla número 7 empalmada. ¿Listo? Ese sería el empalme, básicamente. ¿Qué pasa si tengo una barra número 7 con una barra número 6? Entonces decíamos, la longitud se calcula en qué? Entre
la longitud de desarrollo de mayor diámetro y la longitud de traslapo de la de menor diámetro. Entonces, tengo que calcular la longitud de desarrollo para la barra número 7 y para la barra número 6. Para la número 7 eran 700, para la número 6 eran 450. Listo. Entonces dice, la longitud de empalme tendrá que ser o 700 o la longitud de traslapo de la menor. ¿Cuál es la longitud de traslapo? 450 por 1.3. Es decir, 585. ¿Listo? ¿Cuál tomo? Pues el mayor. Listo. Y por último, ¿qué quedó pendiente? Bueno, la de compresión dijimos que no le íbamos a ver ya. Eso sería como todo. Miremos el libro del profe Segura a ver si le atinamos a esa longitud o no. Entonces, Profe, una pregunta. dime. Para el caso de las columnas, digamos, o sea, en este caso determinamos un ancho mínimo de columna, pero digamos ya en los lados, no sé, supongo que llega la columna abajo a la cimentación. ¿Esa sería la altura mínima del elemento de cimentación? Sí, también nos sirve para eso. A ver, cuando llega tu columna, Bueno, y lo mismo arriba, no sé, supongo que llega una viga ya cuando termina. sí, digamos, tienes por aquí la viga de la cubierta. Es por aquí esta columna y por aquí hay pisos, pisos, pisos. Llegas por acá a nivel de cimentación y aquí va tu zapata o tu dado de cimentación. Si tiene muchos pisos, por lo general es un dado. Entonces, esa longitud del gancho de anclaje, pues nos va a determinar más o menos cuál es la altura mínima que tiene que tener esta viga. ¿M? Y cuando lleguemos aquí a la parte de la cimentación, también tenemos que garantizarla en esta distancia. ¿Sí? Entonces no podemos tener una longitud de anclaje LDH de 1000 cuando la zapata tiene 500 de espesor. Entonces nos toca rediseñar o aumentar el diámetro de la zapata, el espesor de la zapata, todo eso. ¿Listo? Entonces ese LDH nos sirve para dimensionar esos elementos de llegada. Vale, profe, gracias. Listo. Profe, el 1.3 de los traslapos, o sea, el factor que multiplica la longitud de desarrollo, ¿sale de algo en especial o solamente lo pusieron ahí? Sí, pues digamos que debe salir de algún tipo de ensayo. No tengo la información en este momento de dónde sale, pero debe ser de ensayos. Ah, listo, profe, gracias. Profe, otra cosita, ¿me puede dejar ver, por favor, los factores de corrección de longitud de desarrollo por compresión? Claro, esos estaban. Uno, que los hice. Ahí está por acá más adelante. Deben ser estos. Estos son los de la compresión. Ah, pero estos son de la CI. Estos son los de la norma. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, ya casi terminamos estas clasecitas que son un poco aburridas y comenzamos ya con flexión. Comprobemos con el libro del profe Segura cuánto nos da esa longitud de gancho para una barra número 7. Entonces vamos a los libros. El aquí dice gancho estándar de atracción y por aquí dice, bueno, aquí están los factores que vemos de reducción de esos ganchos. Chan, chan, chan. Y por aquí están las tablas. Entonces,
para un concreto de 28 con 420 que terminan en un gancho estándar. ¿Estos ganchos de cuántos son? Debe ser esta tabla de acá. Entonces para 28 con 6 con 7 me da 422. Y aquí está 400. ¿Dónde estaba? 25. Entonces pues ahí estamos bastante cerca. Para la barra número 6 sería 363 para la barra número 6. ¿Listo? Y pues con eso ya ustedes están en capacidad de determinar cómo dimensionar un gancho, cuál es la longitud de desarrollo de una barra de tracción o compresión, cuál es el gancho más recomendable, sea 180, sea 90 o sea 135. ¿Listo? Y ya. ¿Alguna pregunta de esto, muchachos? Bueno, listo. Entonces, dejemos nuestra clase por hoy ahí. Ya con esto hemos terminado todo el primer tema de adherencia. Digamos que no es mucho. Nos hace falta hacer un ejemplo, pero necesito que veamos vigas primero para ver cómo hacer un despiece. Pues, cómo hacer un despiece de una barra, de una viga, de una forma correcta. Esto no cargó. Entonces, antes de hacer eso, para la próxima clase, que sería el martes, necesito que revisen lo de flexión. Revisen toda la teoría que sale aquí en el Moodle, flexión en concreto simple, en concreto reforzado, cuantías, metodología, resistencia de diseño, ecuación de momento. Son hartos videitos, bueno. Podemos estar revisando hasta aquí, hasta resistencia en el diseño a flexión y ecuación de momento nominal, hasta acá. De esa forma, o sea, vamos a revisar desde el video 5 hasta el video 10. Y ya más adelantico, después de eso, hacemos un diseño de una viga y un despiece completico, como para que tengan claro cómo se hace un diseño y un dibujo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todos están en Moodle antes de terminar la clase? Listo, perfecto. Entonces, eh, nos vemos el próximo martes. Si no hay preguntas, muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias.